desde aula aberta. Este ano tivemos a facer estas 3 sesións, baixo o tema único de a era do COVID. Está con nos hoxe, que non podía faltar, indudablemente, o noso pastor diocesano, don Fernando. Quero destacar especialmente, pois, 3 facetas. A primeira é que nadie pode querer, nadie pode amar aquilo que non conoce. A primeira faceta de don Fernando é que este burgalés universal, pois, acercándose aquí a nosa querida diócesis de Mondoñedo de Ferrol, expresa moi ben o que é conocer para amar. A estas alturas, todavía non leva un ano aquí, pasa, xa, un poquinho, pasa, sí, de presencia entre nós, pois, don Fernando recorreu todos os corruchos, todos os rincóns da diócesis, e conoce perfectamente, hoxe, con ese cariño propio dele, pois o que é vivir nunha diócesis tan fermosa como a nosa. En segundo lugar, pois, conocer para querer e para amar. En segundo lugar, a segunda faceta moi importante para min é que nos trae unha presentación do que é a Iglesia, a súa función no ambiente social, a súa presencia pública e a súa función especialmente de acercarse á persona, ás personas e ás comunidades e aos pueblos. Entre nós está, por tanto, como esa presencia de Iglesia que nos axuda inmensamente a situarnos nestes tempos. En terceiro lugar, pois, unha Iglesia de hoxe, unha Iglesia presenta así don Fernando coa súa vida, coa súa persona, coa súa actuación como obispo desta diócesis, tamén unha Iglesia cercana e, sobre todo, nos trae unha imaxe agradable, novedosa e sempre viva e cariñosa para ser obispo da diócesis. Así que ten algo que dicirnos con moitas ocasións ao longo destes días que está vivindo a presencia pública na diócesis, pois o que ten que dicirnos hoxe como a Iglesia, unha Iglesia samaritana, unha Iglesia cercana, unha Iglesia que se encontra hoxe nunha sociedade que está disposta a escoitar, como non, a súa palabra. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes Pedro, gracias por la presentación, desde el cariño, desde la cercanía. Un saludo a todos y cada uno, a todos y todas, en esta tarde fresca, ¿verdad? Tampoco es fría, porque es solo fresca. Bueno, hoy concluimos el día, o estas jornadas de aula aberta, que han versado sobre el tema de la era post-COVID, y a mí me ha tocado hacer esa mirada un poco más hacia la Iglesia. ¿Qué ha vivido la Iglesia durante esta realidad del COVID y a qué está llamada a vivir como Iglesia en esta situación post-COVID? Me he preparado ahí un PowerPoint, no ha funcionado del todo, sale como un PDF, bueno, quedará un poquito diferente a como estaba previsto, pero bueno, nos servirá para comunicar lo principal. Bueno, voy a dividir un poco la charla en 2 momentos, ¿no? Un momento de mirada al pasado y un momento de mirada al futuro. Precisamente eso es lo que busca también esta jornada, ¿no? Mirar al pasado para aprender del pasado y orientarnos hacia el futuro. Y mirando al pasado podemos pensar, cada uno de nosotros, si cerrásemos los ojos y recordásemos aquellas jornadas, sobre todo los duros momentos de lo que supuso pues la pandemia y el confinamiento, pues que podríamos hacer nuestras esas palabras de Teresa de Jesús, ¿no? La santa castellana, mística, que nos dice que la vida se puede reducir a una mala noche en una mala posada, ¿no? Seguramente que también podríamos definir aquellos días que tuvimos que vivir, aquellos momentos que tuvimos que vivir, como una mala noche en una mala posada.
Pero el creyente tiene que mirar todo siempre desde el ámbito de la fe. Incluso estas situaciones, podemos decir, de dificultad, estas situaciones en definitiva de cruz, son situaciones en las que estamos llamados a aprender, estamos llamados también a descubrir cuál es la presencia del Dios escondido también en esas situaciones. Y esto es un poco lo que yo pretendo en este primer momento, ¿no? Mirar al pasado, pero mirarlo desde una actitud creyente y de hacernos unas llamadas de lo que aquello fue, de lo que aquello aconteció en nosotros, para pues intentar aprender lo que aquello significa. Lo he reducido a 10 puntos, a 10 apartados, 10 afirmaciones, 10 miradas de lo que en aquel momento sucedió. La primera es que en aquel momento descubrimos nuestra fragilidad. Parece mentira que un virus, ¿verdad?, tan pequeñito que nadie lo ha visto, no sé si vosotros lo habréis visto, un virus tan pequeñito la liase tan pardo, ¿verdad? La liase tanto. Descubrimos nuestra fragilidad, lo habéis dicho por activa y por pasiva en estos 2 días anteriores. Nos hemos sentido un poco como esos castillos de naipes, que todos seguramente que hemos jugado alguna vez, ¿verdad? Hemos hecho un castillo de naipes en el que parece muy grande, pero un pequeño soplo, un soplido, destruye este castillo de naipes de nuestra propia vida, ¿no? Hemos sentido precisamente que somos vulnerables, que somos pequeños, y que lo somos no solo a nivel personal, que eso quizás éramos conscientes, sino que lo somos también a nivel social, que un virus nos ha metido a todos en casa, que un virus ha sido capaz pues de romper nuestras seguridades, que un virus ha sido capaz de poner en una partida de un pulso, pues meternos a todos en casa. Y es bueno que partamos también de la fragilidad. Es nuestra construcción personal, nuestra construcción social, la podemos hacer desde muchas claves, pero si la hacemos desde la clave de la pequeñez, desde la clave de la fragilidad, pues todo cambia, todo se transforma. El sentirnos pequeños y frágiles nos ayuda precisamente a vivir de otra manera. Si nos sentimos fuertes y grandes, afrontamos la vida social, afrontamos nuestra propia construcción personal desde otro horizonte y desde otras claves. El partir precisamente de eso, de nuestra fragilidad, nos ayuda también a cultivar una serie de aspectos, una serie de dinámicas, una serie de horizontes que es bueno y necesario. Bueno, la primera mirada sería esa constatación de nuestra fragilidad. Junto a ello tenemos otra segunda certeza, ¿no?, mirando, y es que estamos muy cerca, estamos muy cerca. Es una experiencia que todos experimentamos. Quizás ha sido la primera pandemia a nivel global que se ha experimentado globalmente, porque otras pestes, otros momentos de dificultad de la historia de la humanidad han tenido como foco pues Europa, han tenido como foco ciertos países, ciertas ciudades o ciertos continentes, pero no ha sido una experiencia global. Se puede decir que la globalización de la que tanto se venía hablando también se ha experimentado en esta realidad de la enfermedad, de la fragilidad, de la situación que vivimos. Y nos hemos sentido muy cerca. Cierto que ha sido una experiencia compartida, pero también de manera muy diversa. Podemos pensar que aquella experiencia de confinamiento no fue la misma la que vivimos nosotros a la que tuvieron que vivir pues, nuestros hermanos de países empobrecidos, donde prácticamente el confinamiento se tuvo que reducir a 2 días porque ya el tercero si no se morían, porque viven del día a día y no pueden vivir fuera. O no puede ser lo mismo la situación que vivimos algunos con unas casas más o menos pues cómodas, a la situación que tuvieron que vivir algunos que tienen que vivir en habitaciones. O como luego diremos, no fue la misma la situación de los que viven en ámbitos residenciales a los que viven en ámbitos familiares, ¿no?
Yo creo que también es bueno descubrir que aunque fue una experiencia de sentirnos más cerca de lo que a veces creemos, que pensamos que estamos muy separados, que parece que estamos muy distantes, fue también una experiencia que fue diversa. Y el Papa Francisco, en un discurso que publicó con motivo del 1 de enero, en la Jornada Mundial de la Paz, que hacía una reflexión precisamente sobre la era post-COVID, él decía estas frases que yo he ido cogiendo a lo largo de toda esta conferencia. Podemos decir que la mayor lección que nos deja en herencia el COVID-19 es la conciencia de que todos nos necesitamos, de que nuestro mayor tesoro, aunque también el más frágil, es la fraternidad humana. Yo creo que recordar aquellos momentos es recordar también esta clave de la cercanía y de la necesidad que todos tenemos unos de otros, y de esta clave de la fraternidad, que siendo lo más grande, también es lo más frágil y lo más débil que tenemos los seres humanos. Segunda certeza, la cercanía. Tercera, yo creo que aquellos momentos nos ayudó a reflexionar sobre qué es lo más importante en la vida, qué es lo más necesario en la vida. Yo creo que todos hicimos esta reflexión, ¿verdad? Porque a veces hemos puesto lo más importante en lo que significa el bienestar, el Producto Interior Bruto a nivel de ámbitos macroeconómicos, a nivel de nuestro, pues tener unas vacaciones, tener pues unos electrodomésticos de alta gama, tener el coche pues mejor, disfrutar a tope de la vida. Pero en aquellos momentos, si lo recordáis bien, ¿cuál fue lo más importante? ¿Cuál fue lo más necesario? Yo creo que fue una cura de humildad, de realismo, de humanidad, el descubrir que lo más importante para algunos era tener otro al lado, ¿no? El tocar a alguien, el no sentirse aislado, el no sentirse solo. Y es que lo más importante para los seres humanos es precisamente eso, la cercanía. Lo más importante para los seres humanos es precisamente otro ser humano que nos ayude, que nos cuide, que nos ayude a crecer. Por eso Dios se hizo cercano, por eso Dios se empequeñeció, por eso Dios vino a nosotros. Aquellos días fueron días para reflexionar sobre cómo construimos nuestra vida, sobre qué construimos la vida y sobre la importancia de las cosas que quizás a veces no damos importancia, pero que son radicalmente importantes. Podemos pensar cómo en aquellos momentos también se puso en valor aquellas profesiones que pasan pues, por ser profesiones de segunda. Recordáis que valorábamos pues, las fruteras, que pasaba que valorábamos los reponedores, que valorábamos los panaderos, es decir, esas profesiones que quizás en el día a día no las habíamos valorado lo suficiente. Yo creo que fue bueno que eso lo tomáramos como en primer lugar y que descubriésemos, hiciésemos ese pequeño examen de conciencia sobre lo importante, lo necesario y lo fundamental a nivel personal y también, como no, a nivel social. Otro cuarto elemento que quiero traer aquí es lo que sucedió con nuestros ancianos. La experiencia de nuestros ancianos. No sé cómo vivisteis la pandemia, a mí me tocó vivirla, cada uno la vivimos de una manera, ¿verdad? A mí me tocó vivirla pues, en la Vicaría General de Burgos, yo me la pasé todos los días con las personas sin hogar, porque les llevamos al seminario y estuve con ellos encerrado en el seminario, pero recuerdo que en aquellos días una de las decisiones que entonces mi obispo tuvo que tomar fue precisamente hacer una llamada seria, muy dura, al que era entonces
el subdelegado de la Junta de Castilla y León en la ciudad, porque en una congregación de hermanas mayores, de una congregación de Burgos, les habían dicho que si se ponían malas, que no llamasen al hospital, porque no había suficientes, ¿cómo se llamaban aquellos aparatos que te metían? Respiradores, no había suficientes respiradores y habían decidido que los mayores se tenían que morir y que los jóvenes tenían que vivir. Claro, en función de qué se tomó aquella decisión, en función de qué criterio ético se tomó aquella conclusión, yo soy de los que pienso que, aunque se diga que los jóvenes sufrieron mucho, los que más sufrieron fueron los ancianos de nuestras residencias, los ancianos que estaban solos en casa y que no tenían las nuevas tecnologías pues para funcionar, los ancianos que no tenían nadie que les llevase las cosas, el sitio de nuestros ancianos. Y por eso en Fratelli Tutti, este documento que el Papa Francisco publicó con motivo o a consecuencia después de la pandemia, dice esa frase, dice: vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. ¿Cuántos murieron sin nadie a su lado? Pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias. Han sido cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la misma familia. En el fondo el Papa Francisco nos viene a decir: no nos equivoquemos, no nos equivoquemos de juicio. El problema estaba ya antes, cuando a nuestros mayores les hemos arrinconado, cuando a nuestros ancianos les hemos descartado y les hemos desvinculado de la realidad familiar, arrinconándolos y sin el cuidado, el aprecio, la cercanía de la familia. El sitio de nuestros ancianos, que no lo olvidemos, lo que sucedió en aquellos momentos y lo que tuvieron que pasar. Mirando al pasado, una quinta mirada que se me ocurre es el tema de la muerte. Podemos pensar en cuántos duelos no se pudieron realizar. A mí me tocó como vicario atender a algunos sacerdotes que murieron entonces, a los que solo estuve yo y los 4 de la funeraria que llevaban la caja. ¿Cuántas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos? Y eso es un trauma psicológico que está ahí. Y los pobres que tuvieron que fallecer, ¿no? La situación de los duelos, pero sobre todo la situación de que como sociedad quizás nunca hemos percibido tan cercana a la muerte. Tan cercana a la muerte. Yo mismo experimenté, a mi madre la tuvieron que ingresar aquellos días, y yo, igual me emociono, yo mismo experimenté la despedida que la hice. Igual era la última vez que la veía. En la ambulancia. El tema de la muerte, la cercanía de la muerte. Yo creo que como nunca, en aquel momento, la gente se vio delante de la realidad de la muerte, de la situación de la muerte. La muerte se puso cercana. Y se puso cercana en una sociedad donde la alejamos y donde vivimos al margen de ella. El otro día venía una entrevista en uno de los periódicos de aquí de Ferrol con un profesor experto en cuidados paliativos y que hablaba de la realidad de la muerte hoy, ¿no? Y él decía que se estaba produciendo una situación de tanatofobia, es decir, de fobia a la muerte, de fobia a la muerte. Y que en esta situación estábamos viviendo una realidad curiosa. Él decía que antiguamente el sexo se
estaba en el ámbito de lo privado y la muerte estaba en el ámbito de lo público. Y hoy se ha cambiado la situación. El sexo se ha situado en el ámbito de lo público y la muerte se ha situado en el ámbito de lo privado. Y lo decía con una frase que a mí me parecía curiosa. Decía, de los niños vienen de París, que ya no se dice, al abuelo se ha ido de viaje, que sí que se dice. ¿Cómo cambia la situación de la muerte con la situación de lo que significa el sexo? Bueno, yo creo que en aquellos momentos vivimos una situación donde descubrimos la cercanía de la limitación humana, que es la limitación por excelencia y que es la muerte. Otro sexto elemento, mirando al pasado, es también la capacidad positiva que tiene el ser humano. En aquellos momentos se vieron cantidad de gestos, infinidad de experiencias, de las cuales cada uno de nosotros seguro que podríamos contar un montón de ellas, en los que se visibilizó y se expresó la grandeza del ser humano cuando se pone ante las limitaciones y cuando se pone ante la realidad del sufrimiento. ¿Cuántas iniciativas? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos gestos? ¿Cuántas acciones se realizaron a nivel personal y a nivel social para intentar aminorar el dolor que existía junto a nosotros? Lo reconoce muy bien el Papa en ese discurso del que antes yo hacía mención. Durante esta pandemia o después de esta pandemia, él dice que se ha producido una reducción de ciertas pretensiones consumistas, un renovado sentido de la solidaridad que nos anima a salir de nuestro egoísmo para abrirnos al sufrimiento de los demás y a sus necesidades, así como un compromiso, en algunos casos verdaderamente heroico, de tantas personas que no escatimaron esfuerzos para que todos pudieran superar mejor el drama de la emergencia. Yo creo que también es una mirada para mirar la grandeza del ser humano, porque a veces solo vemos su pequeñez, porque a veces solo vemos sus minucias, sus pecados, sus limitaciones, pero también es bueno que mirando al pasado seamos capaces de descubrir pues, sus grandezas, sus virtualidades, sus potencialidades. Un séptimo paso que podríamos hacer mirando al pasado es lo que significó como crisis de fe en el progreso. Yo creo que vivíamos en una situación en la que parece que vivíamos hacia una evolución hacia el infinito, como que el ser humano está evolucionando, progresando infinitamente, sin límite. Y esta pandemia lo que vino fue a parar en seco esa fe en el progreso, esa creencia de que siempre más es mejor. Y no siempre más es mejor. Hay veces y situaciones en las que menos es mejor. Lo recuerda también el Papa en ese documento. Hemos aprendido que la fe depositada en el progreso, la tecnología y los efectos de la globalización no solo ha sido excesiva, sino que se ha convertido en una intoxicación individualista e idolátrica, comprometiendo la deseada garantía de justicia, armonía y paz. El progreso por el progreso no es un nuevo ídolo al que tengamos que adorar o venerar. El progreso tiene también sus limitaciones y el progreso no es siempre hacia el infinito. Yo creo que en aquella situación lo que vivimos fue una crisis en nuestra sociedad que se había cimentado especialmente en la fe en el progreso. Pero junto a ello, o muy unido a ello, vimos también cómo durante esa época se estaba produciendo una dificultad, una crisis en lo que significaba la idea del hombre y también la idea de Dios. Ese hombre que siempre va a más, ese homo emancipatur, que es señor de todo, también se puso en crisis, también se puso en dificultad.
porque percibimos que no todo lo podía, al menos en aquella situación, el ser humano. Pero también se puso en crisis la propia idea de Dios. ¿Cuántos ante esta realidad tuvieron que hacer un ejercicio de purificación de la idea de Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo actuaba Dios? ¿Por qué Dios no hacía algo para superar aquella situación que estábamos viviendo? Eso ponía en crisis esa fe de muchos que considera a un Dios como el mago conseguidor, ¿verdad? Al que le echamos la peseta y sale pues la golosina, como esas máquinas que había cuando éramos pequeños, ¿no? Que metíamos el duro y salían los chicles. Esa crisis de ese Dios tapa agujeros para abrirnos precisamente a la revelación de Dios en su impotencia, para abrirnos a la revelación de Dios en el sufrimiento y en lo que es en el misterio de la cruz, para descubrir a Dios también en esa realidad compleja y difícil como es el mal en el mundo. Yo creo que en aquellos momentos también muchos se plantearon su fe en Dios. Se abrieron a tener más fe, se abrieron a confiar más en Dios, pero se abrieron sobre todo a purificar su imagen de Dios. Que es muy bueno que purifiquemos nuestras imágenes de Dios, porque siempre nos hacemos falsas imágenes de Dios, porque siempre tenemos en nuestro imaginario como una especie de ídolo al que hemos cosificado y nos hemos hecho falsas imágenes del Dios verdadero. Seguramente que la situación de la pandemia purificó, abrió a muchos la fe, pero para una gran mayoría purificó. Seguro que si tuviésemos tiempo de tertulia, pues lo podríamos expresar. Purificó, interrogó, cuestionó nuestra propia imagen de Dios. En novena ocasión, mirando al pasado, descubrimos también lo que algunos hablaron del ayuno eucarístico. Sabemos que el ayuno eucarístico es ahora, ¿verdad?, antes de tomar la Eucaristía, pero el ayuno eucarístico supuso para muchos que durante 2 meses largos la gente no pudo comulgar. Aunque quisiera participar en la Eucaristía, no pudo recibir la Eucaristía. Aquí se plantea también como una especie de interrogante, ¿no?, que yo creo que como Iglesia también tenemos que ser capaces de pensar. Cuando solo se mantuvieron los servicios imprescindibles, los servicios necesarios para la población, nunca se planteó que las iglesias fueran lugares imprescindibles para la población. Eso lo podemos mantener, eso lo podemos creer realmente los creyentes. Podemos prescindir y vivir largamente sin la Eucaristía celebrada en fraternidad. Se cuestiona ahí también, o nos puede cuestionar ahí también nuestra presencia pública, también como Iglesia, en el ámbito de lo social y cómo situarnos adecuadamente. Y por último, yo creo que mirando al pasado, pues también nos dimos una cura de humildad en nuestra realidad eclesial, porque ciertamente nuestra comunidad eclesial ha salido tocada de la pandemia. Desde mi punto de vista, y yo creo que hablando con mucha más gente, creo que supuso la pandemia una aceleración de lo que significaba o de lo que estaba siendo las dinámicas de nuestras iglesias, pues en 5 o en 10 años. Una aceleración de la falta de presencia de las comunidades, de la falta de participación comunitaria en la vida parroquial, de aniquilación de pequeñas vidas parroquiales constituidas por gente quizás adulta. En el fondo se visibilizó que nuestro tejido eclesial era un tejido muy frágil, muy pequeño, muy débil, porque hemos salido, yo creo que es así, yo no conozco la iglesia de Mondoñedo antes de la pandemia, pero sí que conozco la de la que yo procedo,
y sí que es cierto que hemos salido pues bastante tocados. No somos iguales que antes. Nuestras comunidades no tienen la misma fortaleza. Nuestro poder de convocatoria ya no es el mismo. Hemos quedado pues diversos, no voy a decir más o menos, o mejores o peores, pero hemos quedado diversos. Hemos quedado tocados. Pero sí que es cierto que durante aquellos días, al menos también en mi experiencia, se experimentó algo muy bonito. Y es el redescubrimiento de lo que significa la Iglesia doméstica.